Buenas tardes, mi nombre es Fanny Karina Landazábal Vega, soy estudiante del programa de agronomía. El día de hoy vamos a tomar un tema muy importante que es explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Vamos a hacer una serie de preguntas a las cuales pues voy a hacer respuesta, de algunas que son escritas, algunas son orales, entonces pues ahí están especificadas en cada diapositiva cuál es la que debo exponer. La primera pregunta hace referencia a: explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades. En su respuesta mencione 3 recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano. Las actividades microbianas presentes en un ecosistema dependen muchísimo de la cantidad de especies en ese hábitat, de su estado fisiológico. Por otra parte, la velocidad de sus actividades depende de la cantidad de nutrientes y las condiciones que prevalecen en ese hábitat. Hay un factor que se debe tener en cuenta, yo creo que es el principal, es el factor temperatura, ya que de él depende el crecimiento o el decrecimiento de los microorganismos presentes en ese hábitat. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Su sustentación escrita. ¿Por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats? La riqueza es la cantidad de especies presentes en un hábitat, mientras que la abundancia es la proporción en cómo está cada especie, lo cual quiere decir que la riqueza se refiere a lo cuantitativo y la abundancia a lo cualitativo. Las dos dependen muchísimo de la cantidad de nutrientes y las condiciones de su hábitat para poder crecer. A continuación voy a dar una pequeña indicación de cómo se produce la energía en un ecosistema. Primero, como primera medida, está la energía solar, la cual hace su síntesis a partir de los productores primarios, las plantas y los fotótrofos, que son los que absorben la mayor cantidad de energía solar. Por medio de las moléculas orgánicas se transfieren a los consumidores primarios, a los consumidores secundarios, y por medio de las mismas moléculas orgánicas se convierte en restos orgánicos, los cuales los microorganismos del suelo son los principales descomponedores, se encargan de la recuperación de los restos orgánicos generando calor nuevamente para la energía solar para devolverla, y así funciona este ciclo de energía en el ecosistema. Explique el concepto de microambiente empleando el ejemplo de microambiente de oxígeno en tierra. Un microambiente es el terreno de un hábitat donde un microorganismo vive, se reproduce, se desarrolla y realiza su metabolismo. Un ejemplo muy usual es por lo menos el oxígeno, una pequeña partícula de tierra, en la cual a partir de que viven muchísimos microorganismos en ella, no todos están asociados en un solo pedacito, en un solo espacio de la partícula, ya que todos se asocian, depende del periodo de adaptación en ese hábitat. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos y el suelo y qué favorece cooperar? Explique con un dibujo la composición de los suelos. La rizósfera. Argumente su importancia y el efecto rizosférico. La rizósfera es aquel suelo que envuelve todas las raíces de las plantas y el cual absorbe todos los nutrientes y las secreciones vegetales de las mismas. El efecto rizosférico sucede cuando la planta muere y sus restos orgánicos son integrados nuevamente a la tierra, al suelo, y así generando la descomposición, absorbiendo sus nutrientes y ayudando mucho al desarrollo microbiano. ¿Qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano y por qué? ¿Qué es la CBC y cuál es su importancia fundamental? ¿Qué factores rigen el grado y tipo de actividad microbiana en los suelos? Para mí hay dos factores importantes que son la disponibilidad de nutrientes inorgánicos. Como sabemos, lo principal es el fósforo y el nitrógeno, ya que nos ayudan a la formación de macromoléculas, y la disponibilidad de agua, que entre mayor disponibilidad de agua, mayor carga microbiana tenemos. ¿Por qué es posible la especiación alopátrica en el subsuelo profundo?
¿Por qué la diversidad y la abundancia de los microorganismos en el suelo juegan un papel importante en la sostenibilidad del ecosistema? La diversidad microbiana y la biomasa cumplen la función más importante, que es cuidar la sostenibilidad y la salud del suelo. Esto a través de la renovación de carbono y nutrientes. Por otra parte, a pesar de las perturbaciones ambientales, estas también ayudan a mantener un equilibrio ecológico a través de la protección microbiológica que realizan. Estas preguntas se basan sobre el artículo de CIN. 5 grupos microbianos y sus funciones. En los grupos microbianos, esta tabla se realizó a partir del artículo de CIN. Entonces, están las bacterias fijadoras de nitrógeno, simbióticas de libre y endofíticas. Las cianobacterias fijadoras de nitrógeno, los hongos micorrizados, están las bacterias solubilizantes de fósforo y las bacterias nitrificantes y desnitrificantes. Nombre los 3 factores clave que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana del suelo. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de la biomasa microbiana? Se rige por 3 factores muy importantes, como lo son la composición vegetativa dominante, está el tipo de uso de tierra que nosotros le damos, y está la variabilidad climática. Todo esto con el objetivo de mejorar los nutrientes y la conservación del suelo. ¿Cuál es la importancia del reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? Argumenta su respuesta. La biomasa de carbono es el principal reservorio de nutrientes en el ecosistema, ya que es de vital importancia para el desarrollo y la supervivencia de las plantas. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de productividad de ecosistema restaurado? Para mí, y según leí el artículo, entendí que el tamaño de la biomasa microbiana es importante, porque así sea una mínima parte que contemos con él todavía en ese ecosistema degradado, con ese poco de biomasa podemos luchar para obtener un ecosistema restaurado por medio de plantaciones mixtas, ricas en nitrógeno, en fósforo y con mucha materia orgánica. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a la biomasa? Se concluye la importancia de las plantaciones mixtas para la recuperación del ecosistema degradado, utilizando plantaciones ricas en nitrógeno que contengan gran contenido de recursos derivados de las plantas como hojarasca, exudados radiculares, mucha materia orgánica, para así generar nuevamente la biomasa. Las bibliografías que utilicé, adjunto pantallazo de Turnitin. Muchas gracias.